Buenos días, queridos oyentes. Os saludamos desde la tierra del paparajote. Os invitamos a meditar en algunos falsos mitos de la historia. Me estaba dando cuenta, viendo a Estella, Juan Luis, que esto cada vez se parece más al hormiguero. Os he visto con las tazas. Yo quiero mi taza, ¿eh? Yo quiero mi taza. Vamos, ahí veo. Tienes que ganártela. ¿Cuántos programas son? ¿Estás guardando los cupones? Los estoy guardando todos, ¿eh? Así que yo quiero mi taza. Muy bien. Pues sí, quería comentar con vosotros un ratito, meditar en unos falsos mitos de la historia y sobre todo llenarnos de esperanza para el futuro. Comenzamos. Falsos mitos de la historia. Porque el día que comas de ella, serán abiertos tus ojos. Esta es una de las primeras mentiras camufladas registradas en la Biblia. Son estas las palabras con las que Satanás convenció a Eva para desobedecer a nuestro Dios. Pero luego volveremos a esto. Durante toda la historia de este mundo se han creado, inventado y a la vez, por la falta de conocimiento, algunas falsas creencias o mitos en relación a los alimentos. Algunas tan curiosas como el zumo de limón en ayunas es depurativo. Pues chicos, tengo que deciros que esto es falso. No hay alimentos depurativos de por sí. Tus órganos depuradores son el hígado y los riñones. Otra, el plátano engorda. Eso es falso. Uno de los mitos más absurdos y que más pueden arrancar una carcajada a cualquiera que entienda un poco de cómo funciona el cuerpo humano. Es verdad que en su condición de fruta tiene más calorías que otras frutas, pero en comparación con un refresco, la bollería industrial, los dulces o la comida rápida, su contenido calórico es mucho más bajo e infinitamente más nutritivo. Otra, el melón por la noche es indigesto. Pues tengo que deciros que esta afirmación es falsa. No tiene ninguna base científica, salvo que tomes mucha cantidad y revientes a melón, como podría pasar con casi cualquier alimento, pero el melón no es indigesto. Otra, que seguro que conoceréis, la frase número 3 en el diccionario de las mamás. Tómate el zumo rápido que se le van las vitaminas. Lo siento, es falso. Lo podríamos guardar en la nevera durante horas sin que pierda su contenido vitamínico. La verdura pierde propiedades si la cocinas más de la cuenta. Pues esta es verdadera, ¿eh? Esta sí que es verdadera. La cocción prolongada disminuye la cantidad de vitamina C, niacina y el ácido fólico. Sexta, la fruta engorda cuando la tomas después de comer. Falso. Ni su contenido calórico, ni nuestra capacidad de asimilación cambia antes o después de comer. Otra cosa sería si has comido en abundancia y después tomas una fruta con mucha agua, que la sensación de saciedad puede ser entonces muy intensa, pero nada que ver con engordar o no, al menos no por la fruta. Pero ¿sabéis? De todas las frutas, si hay una que ha estado llena de mentiras y de mitos, este sería nuestro maravilloso tomate. Durante siglos se consideró una fruta venenosa. Técnicamente hablando, es una fruta, ya que alberga las semillas de la tomatera, pero el Código Alimentario Español lo incluye en el grupo de hortalizas de fruto, junto a otras como la berenjena, el pepino o el calabacín. Procede de Perú, donde los aztecas lo llamaban tomal. Su aspecto fascinó a los españoles, tanto que lo trajeron en su viaje de regreso a Europa, pero solamente como planta decorativa. Y así se pasó varios siglos hasta que en el siglo XVIII llega a la mesa. Un europeo de bien, de hace algunos siglos, se horrorizaría al ver a nuestra generación comiendo tomates.
Y la culpa no era del tomate, sino del recubrimiento de plomo que se aplicaba en los platos. El ácido del tomate arrancaba parte de esa cobertura que acababa en el estómago del infeliz comensal y lo llevaban a la tumba. En el 1880 los napolitanos inventan la pizza, la sirven en bandeja de madera y el tomate, milagrosamente, deja de resultar tóxico. En Estados Unidos, antes de rendir pleitesía al ketchup, el tomate se consideraba una fruta venenosa. Su mala fama acabaría en 1897, cuando Joseph Campbell decide enlatarlos en su ya mítica sopa concentrada. Unos años antes, en 1876, su compatriota Henry Heinz había tenido la genialidad de añadir una salsa ancestral china llamada Kepsia y la rebautizó como el ketchup. El resto ya es historia. Pero volvemos al Génesis, al principio. En la creación del ser humano, Dios nos regaló algo muy especial. Se llama inteligencia. Aunque es verdad que a algunos se nos queda un poquito corta. ¿Pero qué es la inteligencia? La inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Y permitidme que con vosotros vuelva a recordar Génesis 3:5. Y le dijo Satanás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ese es el propósito de Satanás desde que perdió de vista que Cristo era su amigo y por encima de todo que Cristo era su Dios. Pero, ¿qué quiere Dios hoy de nosotros? Dios quiere que seamos cristianos inteligentes, que investiguemos, que indaguemos, que seamos veraces en todo cuanto hagamos, sin perder nunca de vista nuestro rumbo y dejar que sea Cristo el que esté al timón de nuestra vida. Y os voy a pedir que me permitáis una reflexión propia. Yo soy de los que también creen que esta pandemia ha hecho mucho daño a la Iglesia. El único propósito de Satanás, desde los tiempos de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta nuestros días, ha sido uno: que el ser humano dude de Dios, que cuestionemos sus palabras. Como conclusión, que nos alejemos de la protección de nuestro Señor y que al final nos perdamos eternamente. Es posible que no me guste cómo se ha gestionado la Iglesia. Es posible que cuestione el trabajo de nuestros dirigentes. Pero, ¿sabéis? Hay un refrán que dice que el agua que pasa ya no mueve el molino. Comenzaremos en breve un nuevo año eclesiástico. Nuevos cargos, nuevas responsabilidades, nuevos retos y nuevos e ilusionados proyectos. Chicos, es el momento de sumar. Es el momento de avanzar. Es el momento de decir, ¿qué puedo hacer yo por mi Iglesia si me pongo en las manos del Señor? Recordad por un momento estas palabras que encontramos en Hechos 22:9 y que dicen así: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y él contestó: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad y se te dirá
lo que debes de hacer. ¿Estaba convencido Saulo de que estaba haciendo lo correcto? Claro que sí. Estaba convencidísimo, pero equivocado. Dios sabía que tenía que reconducirlo, porque lo quería, y sabía que en el futuro podría llegar a ser una herramienta útil para mucha gente en las manos adecuadas. Y vuelvo a hacerme una pregunta. ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Qué puedo hacer por mi iglesia? ¿Qué puedo hacer por mi Dios? ¿Me voy a quedar llorando en una esquina quejándome de lo que pasó? Y a lo mejor hasta con razón, eso no lo voy a cuestionar. ¿O me voy a poner en las manos del Señor para que el Señor me ayude a ganarle esta batalla al diablo? Decisión difícil, hermano. Hermano que me escucha, pero para muchos nos es necesaria. Recordad lo que contestó Josué a una pregunta difícil. Elegid hoy a quién vais a servir. Que cada uno elija a quién va a servir. Pero yo lo tengo súper claro. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y tú? ¿Qué vas a decidir en esta mañana? Que nadie decida por ti. Es un momento de seguir trabajando, pero en las manos adecuadas. Y esas son las de nuestro Señor. Nuevo año, nuevas oportunidades. ¿El tomate era venenoso? No. Y la gente estaba equivocada. Pero tú eres fabuloso. Sí. Y Dios no está equivocado contigo. Que Dios nos ayude, que Dios te ayude, que Dios me ayude a que seamos inteligentes, para que elijas con sabiduría y dejes a nuestro carpintero seguir guiando tu vida como lo ha hecho hasta ahora. Mira hacia atrás y valora. Él no se ha equivocado contigo, porque es capaz de ver no lo que eres ahora, como le pasaba a Saulo, sino todo el bien que serás capaz de hacer en su nombre si sigues confiando en Él. Pon tus dones en tu mano, en sus manos. Pon tu tiempo en sus manos, para que seas esa luz que este mundo de tinieblas tanto necesita. Y recuerda siempre una cosa. Levanta la cabeza. Vales mucho para mí. Firmado, Dios. Que el Señor os bendiga, que os ayude y que podáis disfrutar de esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Alba, por esta primera reflexión. Antes de dar paso a Esther y a Juanfra y a nuestros oyentes, que hay por ahí alguna pregunta que va a traer Miga, decirte que es verdad que hay mitos falsos, ¿eh? Cuando has dicho que el plátano engorda, es falso. En tal caso engordas tú. Es verdad, el que se lo come. Era evidente. El pan no engorda, ¿eh? No, tampoco. Tú dejas 1 kilo de pan, vuelve y sigue siendo 1 a kilo. La hora y hay 1 kilo de pan. Y te lo comes y el kilo lo llevas tú. Es verdad, Bien. es verdad. Bromas aparte, hay cosas muy interesantes que nos has contado. Nos has estado hablando acerca del cristiano inteligente. Se me venía a la mente acerca de la fe inteligente que nos predicaban la semana pasada, ¿verdad? Y que no tiene nada con adquirir conocimientos. Nada. Eva intentó ser inteligente sumando conocimientos aparte de lo que Dios les daba, y el resultado es que si tuviésemos que calificarla, pues podríamos decir que la decisión de Adán y Eva fue de tonticos, ¿verdad? Sí. Se equivocaron. Así que cristiano inteligente es aquel que sigue los pasos del Señor, que confía en el Señor y que trabaja por y para el Señor. Totalmente de acuerdo. Esther, primer comentario acerca de esta reflexión. Qué bueno, me encantó además el símil de las verduras y hay un montón de cosas que no sabía del tomate. Soy tomatera además, que me encanta, y gracias por la historia, pero no sabía lo de la toxicidad del tomate. Cristiano inteligente también es aquel que sabe que ha sido creado por Dios, como tú has comentado, con inteligencia de serie. Y es el que toma sus propias decisiones, no las toman otros por él. Ese es uno de los grandes engaños de Satanás también desde el principio, ¿no? Sumando lo que estáis diciendo. Tú no puedes pensar por ti mismo, ¿eh? Entonces, bueno, tómate la fruta, el tomate mágico tóxico, ¿eh?
Y no te preocupes que ya pensaré yo por ti. Ese es uno de los grandes engaños de Satanás. Tú no puedes pensar por ti mismo. Entonces tenemos que tener cuidado también con esto, porque desafortunadamente muchos cristianos actuales dejan que otros piensen por ellos en vez de pensar por sí mismos, ¿no? Y bueno, hay una idea interesante también y concluyo con esto así, el primer comentario. La idea del fruto depurativo, ¿sabes? Es verdad que nosotros también traemos de serie órganos que depuran, ¿verdad? Y es verdad, ahí están los riñones, ahí está esa función renal y esa función hepática, que es algo absolutamente maravilloso del diseño inteligente. Es fantástico cómo funciona esto y cómo podemos seguir vivos gracias a esa depuración, ¿no? Habría que preguntarse también cómo poder depurar la toxicidad a la que tú aludías también, ¿no? Relacionado con todo esto que estamos comentando. Tenemos formas de depurar el pecado y la toxicidad también del pecado. Así que son de verdad símiles muy interesantes y muy vitamínicos, aprovechando el símil. Muchas gracias por ello. Gracias a ti. Juan Frica. Bueno, pues a mí, escuchándote, Salva, es que has abierto, digo, madre mía, ¿dónde te metes? ¿Dónde te metes? Porque cuando oigo la palabra mito, digo, uy, esto es un pozo sin fin. Porque se puede escarbar y sigue siendo hoy un punto de fricción a veces entre los creyentes, los menos creyentes, los que no son nada creyentes, porque tú has utilizado el tema de la nutrición muy civilinamente para meternos en el bolsillo, pero cuando yo estaba pensando todo el rato, la Biblia, los mitos, la Biblia es mítica, en la Biblia no hay nada real, todo está lleno de relatos, tal, ¿no? Es lo típico que te suelen decir cuando enseguida dicen, tú eres cristiano, pero tú te crees todavía esos cuentos, ¿no? Eres tontico. Claro, diciendo, pues, ¿quién se puede creer hoy día, no? Es verdad, ¿no? Que hay muchos mitos, porque cuando hablamos de mitos me estoy refiriendo pues a esas historias que todos catalogamos como ficticias, que son fábulas y sobre todo que son mentiras, que no han ocurrido, que no han existido. Bueno, pues nosotros que estamos en el lado de cuando nos acercamos a los textos bíblicos, pensamos que fundamentalmente son históricos, que son reales y que tienen una interpretación pues básicamente literal en su mayoría, y que se pueden extraer lecciones para nuestra vida, pues lo que hace falta es más conocimiento. Igual que en la nutrición hace falta que se investiguen, que se publiquen, que se ponga luz sobre esto. Lo que no hay que tener miedo es a publicar, a investigar, a leer. No hay que conformarse, y lo dice la propia Biblia, no te conformes con aquello que te han enseñado, no te conformes. Entonces yo le diría a cualquier cristiano que yo estoy en el bando de aquellos que dicen, yo quiero saber más, yo quiero saber si esto es así o no. Y yo creo que hoy, yo diría así, que si algo se está poniendo de manifiesto es que los ataques a la Biblia, que siempre se han acusado de que está llena de mitos, es que la arqueología, año tras año, lo único que hace es reforzar y poner luz sobre los elementos históricos que el propio texto, el texto de la Biblia nos ha dejado. Yo soy menos complicado que vosotros, pero bastante menos complicado. Yo cuando estaba preparando todo esto de la alimentación, y mira que yo soy carnívoro, lo siento. ¿Pero a dónde me estoy metiendo? A ver. Mi mujer me decía, ¿te das cuenta lo bueno que es todo esto? Digo, pues sí que es verdad, sí que son cosas que son evidentes y que no se pueden ni menospreciar, ni socavar, ni nada. O sea, que la fruta es buena. Eso lo sabemos todos. Pero menos mal que no has dicho lo de la copica de vino. No, para el corazón. Ahí no me voy a meter yo, ahí ya no me voy a meter. Mira, Juan Luis se está poniendo las manos y está diciendo, no te metas. Yo soy mucho más sencillo que todas esas cosas. Id a la revista Adventista, que hay un artículo sobre la copita de vino, muy interesante. Muy bueno, sobre eso. Y, sobre el mito de la copita de vino. Entonces. Pienso que para eso el Señor, que era mucho más sabio que nosotros, nos recomendó qué hacer, qué comer y qué no hacer y qué no comer. Ya la decisión es cada uno de nosotros. Le podemos dar las vueltas que queramos, pero lo que está escrito, está escrito. Y si nos guiamos por eso, señores, amigos, sí que no nos vamos a confundir. Sí que no nos vamos a confundir. Eso es el ser cristiano inteligente que yo hablaba al principio. Correcto, ¿verdad? Correcto. No me pongo a buscar mis decisiones y tomo, sino confío. Lo que Dios me ha dicho, me lo ha dicho por algo y obedezco. Punto. Y ya está. Él es el jefe. Sí, y además es un buen jefe. Sí.
cuando hablabas de los mitos, siempre decimos que califican la Biblia como mitos a aquellos que no son creyentes, y se me venía a la cabeza, tengo en mi casa una Biblia infantil católica, que cuando termina el diluvio, antes de empezar a hablar de Abraham, ponen una nota marginal que dicen, todo lo que ocurrió hasta aquí realmente no pasó así. Simplemente se explicó porque los antiguos eran poco inteligentes y necesitaban explicarlo así. A partir de Abraham, la mayoría de las cosas son verdad. Y se quedan así de frescos. Dale. Sí. Con un par. Es la perfecta invitación para cerrar el libro ya directamente. Claro, porque en definitiva, quien decide qué es y qué no es verdad, te lo dejan al libre albedrío. Y ese Dios que no miente y te ha contado al principio mentiras, porque como eres tontico, no te lo crees. Cristiano inteligente es quien cree que si Dios dice que se creó así el mundo, se creó así. Porque Dios no me miente. Claro. Entonces, a veces le vamos dando vueltas, intentamos descubrir... A veces también tenemos la tendencia a estirar el texto tanto que a veces queremos que diga lo que no dice. Y a veces, se rompe. Y se rompe. Cuando claro, una cosa se estira mucho, por se rompe. ejemplo, lo típico que aquí hemos comentado otras veces, la Biblia no es un libro de ciencia. Por más que está de acuerdo con la ciencia, porque tiene que reflejar al mismo creador de lo espiritual y de lo físico. Es el mismo Dios. Entonces no pueden contradecirse. Pero no es un libro de ciencia. No esperemos allí encontrar un tratado sobre matemática o sobre... ¿vale? Pero sí que hay una cosa que tú has dicho aunque muy hable de interesante. ciencia. Sí. Por ejemplo, aquellos que acusan a la Biblia de los terraplanistas, por ejemplo, pues todo lo contrario. En la Biblia se habla de la redondez de la Tierra, ¿eh? Se habla así de la redondez de la Tierra. O sea que hay más elementos para ese tipo de cosas. Pero te iba a decir algo, Richard, que escuchándote me has evocado, a ver si también... Te has removido. Sí. Es que es verdad que los críticos últimamente aparecen más dentro de las filas del propio cristianismo, que echamos piedras sobre nuestro propio tejado. Y la confusión muchas veces viene de este lado. Y ya no es solo criticando la Biblia, es mezclándola con diversos. Mira, todo lo que tiene que ver con las leyendas míticas, por ejemplo, yo qué sé, voy a poner un ejemplo, te voy a dar dos. San Jorge y el dragón. Mucha gente piensa que eso incluso está en la Biblia, ¿no? San Jorge matando al dragón, a la bestia, pues no está. Se mezclan fábulas y mitos paganos con elementos cristianismos. Pero, por ejemplo, el Santo Grial, otra cosa, ¿no? Y la gente piensa, ¿no? Tampoco está. Estaba de vacaciones yo este verano y en un monasterio y había representación, aquí estuvo el Santo Grial, ¿no? En el propio monasterio. O sea que al final mezclamos todo, que al final la gente, claro, dice, ante la mezcla... se echa para atrás, se echa para atrás. Ahora todo lo que hay de mítico, el Señor de los Anillos, todo eso, a veces no sabemos diferenciar entre lo que es puramente ficción, entretenimiento, y lo que realmente es el sustrato y donde podemos acudir a la fuente. Y claro, como está todo tan mezclado, aquel que no se preocupa un poco de quitar el grano de la paja, pues al final dice, mira, así es todo lo mismo, ¿no? El código de Da Vinci, así es todo lo mismo, ¿no? O sea, al final Jesús lo que quería era casarse con María Magdalena, pero ¿qué estamos diciendo, no? ¿Esto de qué va, no? Y así podríamos tirar un montón de cosas, ¿no? En fin. Además, ese Santo Grial, ya que vamos a quitar mitos, no es el único que está admitido, sino que hay 3 santos griales en 3 lugares distintos del mundo y todos admitidos, adorados y venerados. Me temo yo que ninguno es cierto, pero bueno. Salva, y te tengo una pregunta aquí de nuestros oyentes que no me la voy a pasar, ¿eh? Vale. Ayudarme, ¿eh? ¿Te la lanzo? Sí, claro. Nos has hablado de qué es lo que yo puedo hacer por la Iglesia, ¿vale? Y Esperando Nombre Nuevo dice, no es lo que puedo hacer por mi Iglesia, sino lo que puedo hacer por mi Señor. Y marca diferencia. Muy bien. Pues yo le contestaría, no es lo que puedo hacer por mi Iglesia. Tú puedes hacer muchas cosas por tu Iglesia si estás en las manos del Señor. Y entonces todo lo que harás será bueno para la Iglesia y será bueno para ti. El Señor nos puede utilizar, nos da dones, nos da aptitudes para trabajar por la Iglesia. Tenemos que querer a la Iglesia. Yo creo que un buen creyente, un buen pastor, es aquel que quiere a su Iglesia y se vuelca por el bienestar de ella. Pero no volvamos otra vez a equivocarnos en que yo soy tan bueno, yo soy tan maravilloso, que lo que hago por la Iglesia es fabuloso. Si estoy en las manos del Señor, sí. Yo, mira,
yo conocí a una señora que falleció, nuestra hermana Anita Sánchez, esto mucho recordaremos de aquí de Murcia, que esa mujer nunca dio un sermón, nunca se subió al púlpito a dar un sermón. Pero yo he visto pocas cristianas dando tanto testimonio como esa mujer. ¿Por qué? Porque en su mente, y pasaron por circunstancias muy, muy, muy malas en su vida. Pasaron de ser muy, muy bendecidos por Dios y tener una posición, pues como Job, con muchas posesiones, a prácticamente perderlo todo. Y esa mujer nunca cuestionó lo que Dios había hecho con su vida. Siempre aceptó, y así lo enseñó a sus hijos, lo que Dios había hecho por su vida. Yo puedo hacer hermano, tú puedes hacer muchas cosas por la iglesia, seguro, pero siempre que estén dirigidas por Dios. Porque todo lo otro que hagas, que no esté bendecido por Dios, ten cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que esperando nombre nuevo lo que quiere Sí. decir es aquí tenemos que trabajar para el Señor. Totalmente de acuerdo. No por la iglesia, porque en la iglesia puede equivocarse, la iglesia puede dañarte. Dios nunca se equivocará, Dios nunca te dañará. Tus servicios para Dios. Aunque sea dentro de la iglesia, pero tus servicios para Dios. Richard, Bueno, pero que lo diga él, esperando. ¿Qué opinas? Pues esperando. Respóndenos, replícanos, Espera un segundito. que estamos en directo. Podemos Sí. matizar algo. A lo mejor, claro, yo por meterle, ¿sabes? Un poco la pata, ¿no? Y hacerlo desde una perspectiva un poco más crítica. Bueno, me pregunto si cuando uno se pone en disposición de servicio, y nos ha hablado también Salva, ¿no? De ponernos en disposición de hacer, ¿no? Y en disposición de servir. ¿Realmente nosotros haríamos un servicio selectivo? ¿O tendríamos amor selectivo? Es decir, depende a quién le sirvo o no. Es decir, la pregunta es, ¿por qué surge la pregunta? ¿No? Esto es un planteamiento muy gallego. Pero ¿por qué hacer esa pregunta? ¿A dónde nos querría llevar esa pregunta? Servicio es servicio. Y si yo estoy en disposición de servir, serviré. Y eso incluirá mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mi iglesia, la persona a la que me encuentro en el autobús o la persona que en la calle me pregunta algo, ¿no? O haríamos un servicio selectivo. Yo solo sirvo si va a tener un objetivo, yo solo sirvo si me va a servir para algo, yo solo sirvo si estoy en un ámbito que también me sirve a mí. Yo le preguntaría a nuestro querido oyente cuál era el objetivo de la pregunta. Que me lo temo, pero no lo voy a decir, me lo temo. Mira, yo quería comentar una cosa. Pues Perdona, sí, esperando nombre nuevo, te quedan Sí. 2 minutos porque tenemos que Bueno, terminar con esta sección, así que porfi responde. Muy rápido. Dale, Salva. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por confiar en los seres humanos? Por confiar en mitos de la iglesia, pastores, ancianos, directores de jóvenes. Claro. Es que para mí este era, y muy rápido. A mí se me cayó un mito de una persona en la iglesia. Para mí era un referente. Yo era crío, podía tener 9, 10 añitos, 11 posible, ¿vale? Y para mí ese hombre cada vez que hablaba era la leche. Ujú. Por lo bien que hablaba, hasta que un día, fuera de la iglesia, le oí decir una palabrota, ¿me entiendes? Y aquello para mí fue, digo, no es posible que Juanfra ha dicho una palabrota y aquello cayó como una losa sobre mí, que ya nunca lo volví a ver igual. Y ya ese mito se rompió. Hay mucha gente que ha sido bautizado por el pastor Salva. Cuando el pastor Salva se ha ido, parece que el mundo se ha acabado. No, vamos a ver. Somos una iglesia de Cristo. Ni de Salva, ni de Richard, ni de Juanfra, ni de nadie. Somos una iglesia de Cristo. Y ese es el que tiene que ser nuestro motor y nuestro ejemplo a seguir. Todo lo demás son mitos que se pueden romper. Pues no da esto para más. Bueno, sí que da, pero Bueno, tú no quieres que dé, ¿eh? bueno. El tiempo no da para más, porque si no nos comemos en la siguiente parte de nuestro estudio de la Biblia. Así que cerramos aquí con muchos frentes abiertos. Muy bien. Pero eso es bueno, eso es bueno. Claro, Sí, sí, sí. Eso es porque es bueno para dialogar, Claro. pensar, para intentar hacer lo que es nuestra misión, el generar debate interno
cada uno para que pueda... Sobre todo despertar, que cada uno se preocupe, ¿no? Por seguir rascando, que no nos crean, que no creáis lo que aquí se dice simplemente porque lo decimos. Que sean buenos bereanos. Exacto. Vamos a pedirle a Juan Luis que nos ponga una alabanza y damos paso pues a nuestra escuela sabática, a nuestro estudio de la palabra.